Muy amable por tu presentación. Bueno, yo voy a intentar meterme en un terreno bastante complejo. La verdad es que es más amable hablar de la belleza, sinceramente. Uy, el micro. Es mucho más amable hablar de la belleza, aunque sea un concepto complejo. No es transhistórico, no es transcultural, como ha venido a decirnos el profesor Dutton. No obstante, yo me voy a ir a una zona muy pragmática y un sector que creo que necesitamos potenciar, ayudar y apoyar, ¿no? De hecho, esta intervención quiero plantear la importancia de lo que conocemos como industrias creativas, luego aclarar el término, porque hay mucha confusión entre industrias creativas e industrias culturales. De hecho, las industrias creativas son un motor fundamental del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo cultural, no solamente a nivel nación, sino también a nivel de desarrollo local. Las industrias creativas siguen clasificándose, y esto lo oímos o lo leemos constantemente en la prensa local y nacional, como un sector emergente que generará, es decir, se plantea en el futuro, oportunidades de empleo y de negocio para el nuevo siglo. Es decir, a pesar de no ser nuevo, seguimos oyendo como un sector que vendrá a desarrollarse. No obstante, hay que entender que numerosas personas y empresas hace ya tiempo están trabajando en este sector. Hay cifras, y me gustaría daros alguna de estas cifras. Por ejemplo, en Reino Unido, estas industrias generan ingresos por más de 160.000 millones de euros y emplean a 1,3 millones de personas en este pasado año 2010. En Estados Unidos, 38 millones de personas, es decir, el 30% de la población activa, se engloba en esta denominada clase creativa. La clase creativa, por supuesto, engloba a personas muy diversas, pero que todas coinciden en algo: la creación de nuevas ideas, de tecnologías, de productos o de contenidos. De hecho, a principios del siglo XX, cuando despuntó el siglo XX, esta clase no alcanzaba más que 3 millones de personas en todo el mundo, para que veamos cómo se ha desarrollado. A veces las cifras son muy importantes para situar. Es necesario, por supuesto, recurrir a la UNESCO y a las palabras que la UNESCO nos dicta sobre estas industrias. Dice la UNESCO, y leo: constituyen un componente cada vez más importante en las economías actuales basadas en el conocimiento. No solo contribuyen al crecimiento económico, que es muy importante, sino también actúan como un elemento vehicular de la transmisión de la identidad cultural, aspecto fundamental y esencial para la difusión y la promoción de esta diversidad cultural que tanto defendemos. Además, favorecen el desarrollo de otras áreas. De hecho, las industrias creativas han favorecido el desarrollo del transporte, del turismo y de grandes inversiones. También podemos decir que favorecen todo un sector educativo, potencial, que forma a sujetos bien preparados para enfrentarse a esta nueva cultura que llamamos del conocimiento. Sobre la cultura del conocimiento volveré más adelante. Por estas razones, y por haberse convertido en principales actores de la comunicación dentro de cada país y entre las naciones, es decir, que la radio, la televisión, el cine, los discos, los vídeos e Internet han adquirido una enorme importancia para la cohesión social y política, una enorme importancia. No solamente desarrollan mercados no emergentes, vamos a dejar de utilizar ese término. Según la página de la UNESCO, que les muy interesante entrar en esta página y leerla con detalle, dicen: la importancia de las industrias culturales aumenta sin cesar. Edición, música, medios audiovisuales, correo electrónico, constituyen un verdadero reto para el futuro de la cultura, son el fundamento del futuro de la cultura. Por su dimensión internacional, resulta ser un elemento fundamental y determinante para el futuro, que se refiere también a la libertad de expresión, a la diversidad cultural y al desarrollo económico. Podríamos decir que si la mundialización de los intercambios y las tecnologías en nuevas posibilidades que las abren, también
generan las industrias. ¿Qué quiero decir con ello? Que el mapa mundial de las industrias culturales muestra la existencia de un auténtico abismo entre el norte y el sur. Cuando hablamos de ese abismo entre el norte y el sur, evidentemente podemos aplicarlo a países, a comunidades, incluso a municipios. Siempre hay un norte y un sur. Por ello, nuestra tarea, a todos aquellos agentes implicados, consiste en reforzar nuestras capacidades locales. Esto es lo importante. Y el acceso y permitir o favorecer el acceso a esos mercados mundiales de los países a nivel global gracias a nuevas asociaciones que tenemos que generar, a ayudarnos de los expertos, evidentemente, y sobre todo a la formación. Y este es mi papel, ¿no? Este es el sentido de mi papel como decana de una Facultad de Bellas Artes. Todo ello fortalecerá la solidaridad internacional en todas sus formas. De hecho, la cooperación cultural tiene una responsabilidad enorme en el desarrollo de estas industrias. Las teorías culturales y las teorías artísticas, vamos a poner algún ejemplo, como Bourdieu o Umberto Eco, han demostrado durante todo el siglo XX que la creación cultural no solamente está en el producto, sino también en la circulación y recepción de los productos simbólicos, los productos culturales. Es necesario, por lo tanto, dar importancia en las políticas culturales que nosotros gestamos, en estos momentos posteriores a la generación de los bienes e ideas, para potenciar el consumo, para potenciar la apropiación de los artes y de los medios masivos. Es importantísimo. Por lo tanto, no todo está en producir, sino también en cómo favorecemos la recepción y la transmisión de los productos simbólicos. No son suficientes las tecnologías, como se puede pensar, avanzadas para facilitar la circulación nacional y el consumo popular. Hay que trabajar por el sentido público de la creatividad cultural. Y esto es muy importante, trabajar por el sentido público de la creatividad cultural. En este sentido, sabemos todos, por poner una institución ejemplar, como es el caso de los museos, que son medios, como sabemos, de exhibición y transmisión de la cultura, y a la misma vez son instituciones fundamentales que trabajan por el sentido público de la creatividad. Podemos trasvasar esto hacia otros territorios, como pueden ser la educación universitaria, otro tipo de educación reglada o no reglada, que favorecen esta transmisión, que es fundamental. Decía al principio de mi exposición que es necesario aclarar estos dos términos que suelen confundirse entre industrias culturales e industrias creativas. De hecho, la industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan creación, producción y comercialización de contenidos creativos, que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos siempre están, de alguna manera, sometidos a las leyes del copyright y de la propiedad intelectual y pueden tomar forma de un bien o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los sectores editoriales, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones cinematográficas y, por supuesto, la artesanía y el diseño. El término industria creativa supone un conjunto más amplio de actividades, más interesante, porque incluye las industrias culturales que acabo de hablar, más toda la producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo sustancial e incluye sectores también como la arquitectura y la publicidad. Haciendo un poco de historia, fue el semanal, Semana de Negocios americano, que en agosto del 2000 introdujo por primera vez el concepto de economía creativa. Después fue John Hopkins, en su famoso libro de Creative Economy, que identificó 15 sectores productivos que componían el concepto. Y son los siguientes. Primero, innovación y desarrollo. Segundo, edición. Tercero, software. Cuarto, televisión y radio. Quinto, diseño, que incluye, por supuesto, gráfico, industrial, moda, textil, diseño de interface, etcétera, etcétera. Música, cine, juegos, publicidad, arquitectura, artes escénicas, artesanías, videojuegos, moda y arte.
Esto de alguna manera se creó esta tipología de sectores en el año 2000, pero hoy día esta tipología sigue siendo válida. Además, todas estas industrias que acabo de nombrar, a su misma vez, producen una infinidad de servicios diferentes. Y la oferta, que pueden ustedes imaginar, es inmensa y casi muy difícil de alguna manera como diríamos, de testificar, ¿no? ¿Dónde se está desarrollando un mapeo serio de las industrias creativas? En los países en vías de desarrollo. Esto es muy interesante. América Latina. América Latina es la región del mundo más activa y dinámica en el estudio de estas industrias creativas. Porque saben estos países en desarrollo que justamente en el sector creativo está el futuro, no solamente de nuestra economía, sino además de esa potenciación de la diversidad cultural, de esa potenciación de nuestras identidades culturales, etcétera, etcétera. Es verdad que hay un creciente interés. Hemos visto a lo largo de este despuntar del siglo XXI cómo hay un especial interés por estas industrias. Un especial interés también que tiene una relación con una serie de cambios de paradigmas culturales. Nosotros, hace 20 años atrás, hablábamos de las sociedades postindustriales, de las sociedades posmodernas. Ha llegado un momento en nuestro desarrollo y en nuestras transformaciones culturales e ideológicas, por supuesto, filosóficas y simbólicas, que ya no podemos hablar de este postindustrial, ¿no? Estamos hablando de sociedades del conocimiento, sociedades cuyo potencial está basado en estas industrias, que son fundamentales, insisto, por todos estos temas que he estado planteando. Pero a pesar de este interés, como estoy diciendo, el sector creativo es poco comprendido. Siempre se entiende como algo ajeno, no sé, como esa cultura del ocio que a fin de cuentas no es tan importante para la ciudadanía o no es tan importante para nuestro, digamos, desarrollo como naciones, incluso como comunidades, ¿no? Por lo tanto, nuestro deber, nosotros que somos los agentes de la cultura, tenemos la obligación de convencer a nuestros gobiernos, a nuestros representantes municipales, a todos los agentes políticos implicados en políticas culturales en el potencial de estas industrias y, por lo tanto, en la necesidad del desarrollo de estas industrias. De hecho, los gobiernos deben potenciar e incentivar este sector. He puesto antes un ejemplo porque necesitaba contarles a ustedes unas cifras, pero saben ustedes que el desarrollo industrial, muchas veces zanjado por reconversiones, llevó a muchos países, sobre todo el norte de Europa, a replantearse cómo, de alguna manera, sacar adelante el tejido industrial, cómo crear nuevos sectores laborales. Y empezaron a hacer las llamadas ciudades culturales. Esto ha sido un motor fundamental que ha permitido a comunidades enteras que, digamos, estaban en una situación de crisis económica extrema a desarrollarse. Y hay ejemplos paradigmáticos, incluso muchos de ellos nos los han contado en el cine más reciente, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento clave para desarrollar eso que llamamos el mapeo cultural. Esto es muy importante. El mapeo cultural es la forma de estudio elegida por los gobiernos a la hora de ver la influencia de estas industrias creativas. Y es importante porque hay que mapear primero, saber qué tejido hemos desarrollado para saber dónde tenemos que poner la fuerza y el impulso para su mejor desarrollo, vamos a decirlo así. El mapeo, de hecho, es un esfuerzo exhaustivo, porque hay muchos agentes que se tienen que poner de acuerdo e implicarse en mapear este desarrollo cultural. Porque hay que identificar todas esas actividades económicas, que son actividades relevantes, pero que son muy invisibles y que, por lo tanto, cuesta mucho alcanzar un conocimiento real de ellas. De hecho, podríamos decir que este mapeo está favoreciendo, de alguna manera, que numerosos agentes encuentren no solamente un medio de vida, que esto es muy importante, sino además que nos permitan algo mayor, digamos, más importante, ¿no? Que sería, mientras mapeamos, nos vamos dando cuenta de que hay una conciencia importante y un desarrollo importante industrial que desconocemos. Mientras mapeamos,
generamos externalidades y, por lo tanto, vamos a comprendernos y a conocernos. Es evidente que hay que hacer un análisis, digamos, local, es decir, global y a la misma vez local. Porque si no hacemos un análisis local, un análisis de nuestros municipios, de nuestras comunidades, jamás podremos mapear a nivel global qué son estas industrias creativas. Además, mientras mapeamos, empezamos a colaborar entre nosotros. Esto es muy interesante. Necesariamente tenemos que colaborar entre nosotros y necesariamente ya estamos potenciando estas industrias. Nuestros gobiernos, durante mucho tiempo, y es muy importante, han dedicado muchísimos esfuerzos a la conservación del patrimonio. Esto es muy importante, pero nuestros gobiernos tienen que saber que tienen que, además, potenciar la creación. No solamente se trata de conservar, sino de potenciarla. El arte, hay definiciones múltiples, hemos oído, nunca nos pondremos de acuerdo. Lo que sí que sabemos es que no es transcultural, no es transhistórico. Cada época define el arte y la belleza, como hemos visto con el profesor Dutton, según sus circunstancias, sus paradigmas ideológicos y filosóficos. El arte crea realidad. Esta realidad puede ser la ficción, pero es una realidad creada. Y los gobiernos tienen la obligación de potenciarla. Y las políticas culturales tienen que favorecer no solamente, como decía, la conservación del patrimonio, sino la producción de ese patrimonio. Y hay que buscar los mecanismos económicos, financieros, políticos, etcétera, etcétera, para producirlo. Pero además, y esto me parece a mí fundamental, y me parece fundamental desde mi posición como decana, hay que favorecer la fuerza cultural de la educación estética del ciudadano. La educación estética del ciudadano es fundamental para crear ciudadanías comprometidas, ciudadanías libres, ciudadanías responsables. Es fundamental que nosotros entendamos que hay que hacer este procedimiento y que hay que moverlo. Pero además el arte tiene una capacidad integradora fundamental para ofrecer perspectivas globales y no cerradas en versiones disciplinares, que de eso sabemos mucho. Supuestos ideológicos. El arte va más allá de todo ello. De hecho, la tradición cultural, nuestra tradición cultural occidental, otorgó al arte unas prerrogativas de excelencia cultural fundamentales, ligadas a una triple misión. El arte tiene una triple misión: transmitir la memoria cultural, representación del valor y expresión de las singularidades y la dinamización social. El Ministerio de Cultura ha hecho una serie de acciones muy recientes. De hecho, en el año 2010, junto con el Instituto de Arte Contemporáneo, firmaron un convenio con este objetivo: fomentar la elaboración de modelos de excelencia que integren aspectos vinculados con la sensibilidad artística interdisciplinar, entendida como un núcleo fundamental de la educación ciudadana y de la cultura. ¿Qué es lo que buscan en realidad? Buscan el reconocimiento de la experiencia artística como una experiencia de conocimiento imprescindible para un modelo de excelencia integrador y cooperativo entre la universidad, por supuesto, pero también la sociedad y también las empresas, todo ese tejido empresarial. Muchísimas disciplinas del conocimiento han estado trabajando, por ejemplo, la biología cognitiva o la pedagogía, han estado trabajando y advirtiendo que la elaboración plástica, la producción creativa, ofrece una formación integradora de todas las capacidades humanas, por lo que constituye una fuente fundamental educativa que es nuclear, que es central para todas las competencias: lingüística, lógica, matemática, espacial, corporal y sobre todo emocional. Creo que hemos acabado el tiempo. Muchas gracias por su atención.